Tenía 6 años cuando me secuestraron. Ese recuerdo está tatuado en mi mente, tan nítido que me despierta en medio de la noche, como una cuchillada repentina. Era un día cálido de verano. Mi madre y yo caminábamos por el parque, y los niños corrían como pequeños cometas, gritando y riendo con la despreocupación que solo a esa edad se tiene. El aire olía a césped recién cortado y a helados de fresa derretidos. Mi madre estaba distraída, hablando con alguien, y yo aproveché para correr, sintiendo esa dulce sensación de libertad. Recuerdo llegar al patio de recreo. Había un hombre. Llevaba un sombrero gris, deslucido por el sol, y sostenía un globo rojo que flotaba en el aire como si lo cuidara de escapar. Me detuve. Algo en él me inquietaba, pero a los 6 años el peligro es un concepto que no comprendes del todo. Me sonrió. Era una sonrisa tensa, como una cuerda a punto de romperse. Pero yo no lo noté. En lugar de correr, me quedé allí, atrapado en su mirada. No sé en qué momento la luz desapareció. Recuerdo sentir un tirón brusco y el mundo girar a mi alrededor. Todo se volvió negro, denso. Intenté gritar, pero algo me cubría la boca. El aire olía extraño, como a pintura vieja y a algo agrio que me mareó. Lo siguiente que recuerdo es despertar en completa oscuridad, con un frío que calaba hasta los huesos. Mi cuerpo estaba tenso, como si aún sintiera las manos de aquel hombre sujetándome. El lugar en el que me encontraba olía a humedad, a moho que impregnaba todo, y había un sonido constante, el goteo de agua cayendo de algún rincón oculto. Me incorporé, temblando. No veía nada. Traté de moverme, pero mis piernas estaban rígidas, pegadas al suelo como si ya no fueran mías. Pasaron minutos o quizá horas. El miedo hace que el tiempo se deslice de forma absurda. Solo podía escuchar mis propios jadeos, desesperados, rompiendo el silencio pesado que me rodeaba. Mis manos se movieron por el suelo áspero, sintiendo cada grano de polvo, cada grieta. Toqué una pared helada y la seguí, palmo a palmo, esperando encontrar una salida, una puerta, algo. Pero lo que encontré fueron huellas. Pequeñas marcas de manos, impresas en la suciedad de las paredes. Mi estómago se revolvió. Eran manos de niños, huellas de dedos pequeños que parecían arrastrarse hacia arriba, como si alguien antes que yo hubiera intentado escalar por pura desesperación. El miedo me golpeó con una fuerza devastadora. No era el primero. Y de pronto me invadió una certeza horrible, tal vez no sería el último. Mis ojos se fueron acostumbrando a la penumbra, y entonces los vi. Mensajes en las paredes, escritos con letras torcidas y apresuradas, como garabatos de un niño que apenas sabe escribir. «Mamá, ¿dónde estás?», decía uno. Otro, en una esquina, apenas visible, «Por favor, ayúdame. Me duele todo». Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada por el pánico. Mi cuerpo entero temblaba, y el frío ya no venía de las paredes, sino de dentro de mí. El suelo estaba cubierto de juguetes viejos, olvidados, un oso de peluche sin ojos, una muñeca con el pelo arrancado, piezas de un rompecabezas que nunca sería armado. Esos juguetes no eran solo objetos. Eran recuerdos rotos de otros niños. Y entonces entendí algo que me heló aún más. Ese lugar estaba vivo con el miedo de quienes habían estado allí antes. Como si sus gritos aún flotaran, atrapados en el aire, esperando que alguien más los escuchara. La penumbra no era lo peor. Tampoco lo era el olor pútrido a moho o el frío que se filtraba por las grietas del suelo, pegándose a mis huesos. No. Lo peor era la sensación de que algo se movía a mi alrededor. Algo que no podía ver, pero que sentía observándome. Era como si las sombras, esas que parecían aplastarme con su peso, estuvieran vivas, respirando en silencio. La poca luz que entraba venía de una ventana alta y estrecha, un rectángulo casi invisible que apenas lograba perforar la oscuridad.
Las rejas de hierro, oxidadas y retorcidas, no dejaban pasar más que tenues líneas de claridad insuficientes para iluminar el horror que me rodeaba. Pero bastaban para darme un vistazo al verdadero infierno en el que estaba atrapado. Las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos a mano, torcidos, como si hubieran sido trazados con dedos temblorosos. La pintura blanca estaba manchada y desgastada, y las letras parecían gritar su desesperación. Tengo miedo. No me dejes aquí. Algunas frases eran más confusas, como ecos de mentes quebradas. La oscuridad no duerme o me dijeron que no grite. Los trazos eran infantiles, y al verlos, mi garganta se cerró de angustia. Casi podía imaginarme a los niños que los habían dejado allí, raspando la pared con uñas sucias, con la esperanza de que alguien, algún día, los escuchara. Caminé despacio, arrastrando los pies por miedo a pisar algo que no quería ver. Pero lo vi de todos modos, juguetes rotos, esparcidos como los restos de una infancia saqueada. Un osito de peluche sin ojos me miraba con su rostro vacío, la tela raída por el tiempo. Una muñeca, con el pelo cortado de forma irregular y la cara cubierta de polvo, yacía boca abajo, como si se escondiera de un monstruo que nunca se fue. Un cochecito de metal, con las ruedas torcidas, parecía detenido en medio de un escape fallido. El corazón me latía tan fuerte que dolía. El goteo del agua se mezclaba con el sonido de mi respiración entrecortada. Entonces me detuve, porque algo me hizo estremecer. Sentí que no estaba solo. Mi instinto me gritaba que había alguien más, algo más, allí conmigo, y ese miedo primitivo, ese que no se puede racionalizar, me agarró por la garganta. Fue en ese momento que mi vista se dirigió hacia una esquina. Había más mensajes, pero estos eran diferentes. Estaban grabados con fuerza, rayados en la pared, como si alguien los hubiera dejado allí en un ataque de desesperación. Él siempre vuelve, decían. No te muevas. Lo leí con los ojos abiertos de par en par, sintiendo cada letra como un cuchillo hundiéndose en mi mente. Entonces lo vi, una pequeña mancha de sangre seca en la pared, justo debajo de uno de los mensajes. Era marrón oscuro, como si hubiera estado allí durante años. Junto a la mancha, había marcas, como si unas uñas pequeñas hubieran arañado el cemento una y otra vez, hasta quebrarse. Me costaba respirar. Me imaginé a un niño, aterrorizado, desgarrándose los dedos mientras trataba de escapar, y el terror me golpeó como una ola fría. Un crujido leve, casi imperceptible, resonó detrás de mí. Mi cuerpo entero se tensó. Era como si la propia habitación hubiera exhalado un suspiro. Giré la cabeza con lentitud, cada músculo de mi cuerpo rígido, esperando ver algo salir de la penumbra. Pero no había nada. Solo las sombras, inmóviles, pero más densas, más amenazantes. Y en ese instante, lo supe con una certeza gélida, no estaba solo. Alguien, estaba aguardando. Y no estaba seguro de que el peor terror fuera verlo, o que se quedara escondido en la oscuridad, acechándome para siempre. La primera vez que lo vi, no supe si era un sueño o una alucinación inducida por el terror. Estaba sentado en el rincón más oscuro del sótano, las piernas pegadas al pecho y los ojos tan abiertos que me dolían. La tensión me había dejado inmóvil, un cuerpo pequeño paralizado por el peso de un miedo indescriptible. Pero entonces lo sentí, un cambio en el aire, como un escalofrío que rozó mi piel. Era esa sensación inconfundible de que algo se movía detrás de mí. Me atreví a mirar hacia la puerta, que permanecía cerrada con una solidez aplastante. Sabía que allí detrás se encontraba mi secuestrador. No había ninguna duda de que él era el dueño de este infierno, el arquitecto de todos los horrores que yacían en esta habitación. Pero no lo veía a menudo, y esa misma incertidumbre hacía que la espera fuera insoportable, un sufrimiento que estiraba el tiempo. El silencio era absoluto, tan denso que me dolían los oídos.
Y justo cuando comenzaba a convencerme de que estaba solo, el crujido volvió. Esta vez, más claro. Más cerca. Mi cuerpo entero se tensó como un resorte, y un escalofrío me recorrió la espalda. Miré alrededor, mis ojos luchando por atravesar la oscuridad, pero no vi nada. Las sombras se alargaban y se retorcían, como si disfrutaran viéndome temblar. El sonido de una llave girando en una cerradura rompió el silencio, y mi corazón se desbocó. La puerta del sótano se abrió despacio, dejando entrar un rayo de luz que hizo brillar las partículas de polvo flotando en el aire. Me encogí instintivamente, apretando los dientes para no gritar. Sabía que si hacía ruido, solo empeoraría las cosas. Me quedé inmóvil, deseando poder desvanecerme, desaparecer como uno de esos juguetes rotos que se descomponían en el suelo. Él entró, y de nuevo llevaba el rostro oculto por un pañuelo que le cubría la mitad de la cara. Sus ojos eran lo único visible, y eso los hacía aún más aterradores, fríos, inexpresivos, carentes de humanidad. La luz de la linterna que llevaba en la mano se movía como un faro, barriendo la habitación. Cuando su mirada se posó en mí, sentí que mi cuerpo se convertía en hielo. Él no decía nada. Nunca hablaba. Solo me observaba, como si estudiara mis reacciones, disfrutando con cada destello de terror que veía en mis ojos. Dejó una bandeja en el suelo, con algo de comida que sabía que no sería capaz de tragar. Me miró fijamente, y pude sentir el peso de su presencia, como si su simple existencia en esa habitación fuera suficiente para aplastar cualquier esperanza que pudiera haberme quedado. Y entonces vino el momento que más temía, uno de sus juegos. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el cemento, y sacó de su bolsillo una cuerda gruesa. Me ató las muñecas, con nudos firmes que cortaban mi circulación. Luego me hizo sentar en una silla vieja y desvencijada, inmovilizando mi cuerpo. Sentí el pánico creciendo, pero me esforcé por no llorar. Sabía que eso solo lo haría sonreír. Y su sonrisa era peor que cualquier palabra, peor que cualquier golpe. Se quedó allí, mirándome en silencio, como si se deleitara con mi miedo. Luego apagó la linterna, y el mundo volvió a ser un mar de sombras impenetrables. Me dejó allí, atado, sin poder moverme. Escuché sus pasos alejándose, el crujir de la puerta cerrándose de nuevo. Y me quedé solo, sin más compañía que la oscuridad y el eco del goteo constante. Pero esta vez, el terror tenía un nuevo sabor, más denso, porque sabía que él vendría de nuevo. Y cada juego era peor que el anterior. Cuando me dejó atado en aquella silla desvencijada, el mundo se convirtió en un abismo sin fin. Mis muñecas dolían por la presión de la cuerda, y cada respiración parecía costarme un esfuerzo hercúleo. La oscuridad a mi alrededor era absoluta, como si un velo negro se hubiera pegado a mis ojos, impidiéndome distinguir siquiera mis propias manos. Intenté moverme, pero los nudos eran demasiado firmes, y cada vez que luchaba contra ellos, sentía la cuerda cortándome la piel, dejándome marcas que ardían con el roce. Estaba atrapado en esa prisión de sombras, vulnerable y sin defensa, rodeado de objetos que parecían cobrar vida en mi mente. El silencio era tan profundo que podía oír mi corazón, golpeando frenético en mi pecho. Pero entonces empecé a notar algo más. No era un sonido, exactamente. Era una presencia, algo que hacía que el aire se volviera más pesado, más opresivo. No podía verlo, pero lo sentía tan claro como el dolor en mis muñecas. Intenté concentrarme en las paredes. Aquellas inscripciones que tanto había estudiado en los días anteriores eran mi único ancla en esa oscuridad aplastante. Recordé las frases que me habían obsesionado: corre cuando la puerta esté abierta. Pero ahora, atado a la silla, esa opción parecía una burla cruel. ¿Cómo podría correr si estaba inmovilizado? Pensé en aquellos niños que habían dejado esas palabras, esos mensajes desesperados, y un miedo nuevo me invadió,
tal vez ellos también habían estado atados, tal vez ellos también habían esperado en vano. El goteo constante se convirtió en un metrónomo de locura, marcando cada segundo con una punzada en mis nervios. De repente, sentí algo en el suelo, cerca de mi pie descalzo. Algo se movió. Era un roce suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente real como para que mi cuerpo entero se tensara de golpe. Tragué saliva, intentando no dejar que el pánico me dominara, pero el sonido se repitió, un deslizarse lento, como si algo pequeño estuviera arrastrándose por el cemento. No sabía qué era, y tal vez eso era lo peor. El desconocimiento. La tortura de no poder ver. Intenté racionalizar, pensando que tal vez era un insecto o un ratón. Pero mi mente no dejaba de imaginar algo más siniestro, algo que me acechaba en la penumbra, acercándose con cada crujido apenas perceptible. Sentí que el miedo me cortaba el aliento. Estaba empezando a sudar, a pesar del frío húmedo que se pegaba a mi piel. Y entonces, escuché otro sonido. Esta vez, provenía de la pared frente a mí. Era un golpeteo débil, como si alguien o algo estuviera raspando del otro lado. Mi mente voló hacia los niños que habían estado allí antes que yo, aquellos que habían arañado las paredes con uñas que seguramente terminaron rotas y sangrantes. Era imposible que alguien siguiera allí. ¿O no? La idea de que pudiera haber alguien más, atrapado como yo, o peor, algo que hubiera sido dejado atrás, me llenó de un terror indescriptible. El sonido se detuvo, dejando un vacío aún más aterrador. Mi respiración se volvió un jadeo y traté de calmarme, de convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero entonces sentí algo frío y pegajoso tocando mi tobillo. Fue un roce fugaz, pero lo suficiente como para que un grito se me quedara atorado en la garganta. Quise moverme, sacudirme, pero la silla rechinó y me dejó aún más inmóvil, como si el propio mueble fuera un cómplice de mi pánico. Las sombras parecían volverse más densas, casi palpables, y en ese momento comprendí algo aterrador: la verdadera tortura no era solo la espera o los juegos de mi secuestrador. Era el hecho de que este sótano, este lugar maldito, parecía tener vida propia. Una vida que se alimentaba de mis miedos, de mis pensamientos, de cada temblor involuntario de mi cuerpo. Y me di cuenta de que el horror no había hecho más que comenzar. La mente puede ser un enemigo implacable cuando el miedo es lo único que te queda. Cada segundo en esa oscuridad se convertía en una aguja clavándose en mi cordura, lenta y profundamente. Mis muñecas seguían ardiendo por el roce de las cuerdas, y mis piernas temblaban, paralizadas por el frío y el terror. Intenté respirar, contar hasta 10, aferrarme a la idea de que, en algún momento, alguien vendría a buscarme. Pero la esperanza se sentía como un chiste macabro en ese lugar. El roce frío que había sentido antes en mi tobillo no volvió a repetirse, pero no pude apartar la sensación de que algo me acechaba, esperando que bajara la guardia. Escuchaba el crujir del sótano, las pequeñas contracciones de las paredes y el goteo eterno del agua, pero entonces un nuevo sonido se coló en esa sinfonía de tortura: pasos. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero el eco se repitió, firme y decidido, como si algo o alguien caminara lentamente sobre el suelo de madera que debía estar justo encima de mí. Conté los pasos. 1, 2, 3, cada uno de ellos más pesado, más aterrador, hasta que se detuvieron de golpe. El silencio se estiró, opresivo, y sentí que el corazón me martilleaba en el pecho, cada latido un tambor que delataba mi presencia. Mi cuerpo entero se tensó, esperando el siguiente sonido, pero no sucedió nada. Ni siquiera el crujido de un mueble o el susurro de un roce. Pensé que era peor así. El silencio era como un depredador, acechando, jugando con mi desesperación. Casi deseaba que alguien abriera la puerta, que el secuestrador entrara de nuevo, porque al menos eso sería algo concreto.
Pero estaba atrapado en esa incertidumbre, donde mi propia mente proyectaba horrores invisibles que se movían en las sombras. Comencé a mover los dedos de las manos, tratando de calmarme, pero algo me hizo detenerme en seco. Había notado antes las marcas en las paredes, esos mensajes escritos por niños aterrorizados, pero ahora, con mis ojos ya más acostumbrados a la penumbra, me di cuenta de algo que no había visto antes. Justo frente a mí, donde la luz nunca alcanzaba a iluminar bien, había un nombre escrito, casi borrado por la suciedad y el tiempo. Me incliné hacia adelante, ignorando el dolor de mis muñecas, y leí, Emilio. Ese era mi nombre. Sentí un escalofrío tan violento que casi perdí el aliento. Mis pensamientos giraron, tratando de encontrar una explicación racional. ¿Había habido otro niño aquí antes que yo, alguien que también se llamaba Emilio? O peor aún, ¿era una advertencia? Una burla dejada para mí. Las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos, pero las contuve. No podía dejarme llevar por el pánico, no cuando las sombras parecían moverse con cada susurro de mi mente. Un golpe sordo retumbó en la puerta del sótano, tan fuerte que la silla en la que estaba atado se tambaleó ligeramente. Me quedé completamente inmóvil, el cuerpo rígido como un cadáver. El golpe se repitió, esta vez más suave, casi como si alguien estuviera arañando la madera con lentitud. No sabía si mi captor estaba jugando conmigo, si disfrutaba al verme caer cada vez más profundo en el abismo de mi propia locura. La puerta no se abrió. Pero el sonido persistía, un rascado que subía y bajaba, como si algo del otro lado estuviera tratando de entrar o salir. Me pregunté si quizá había más que un solo monstruo en esta casa. Tal vez había algo más atrapado aquí, algo que nunca había sido liberado. Y mi nombre en la pared parecía una señal de que me esperaba un destino mucho más oscuro. El rascado se detuvo de golpe, y en ese silencio, sentí que algo se acercaba. No lo vi, pero lo sentí, una presencia densa y horrible. El aire se hizo helado. Y con cada segundo, el sótano parecía cerrar sus garras invisibles un poco más alrededor de mí. La puerta del sótano se abrió de golpe con un crujido desgarrador, haciendo que mi corazón se detuviera por un instante. La luz de una linterna atravesó la oscuridad, deslumbrándome y obligándome a entrecerrar los ojos. Mi captor estaba de vuelta. Sentí una oleada de pánico, pero esta vez era diferente, más intensa, más aplastante, como si mi cuerpo ya no pudiera soportar la tensión acumulada. Él avanzó lentamente. El hombre con el rostro cubierto por el pañuelo se acercó a mí con sus pasos calculados y pesados, como si disfrutara del sonido de mis nervios quebrándose. Me quedé inmóvil, luchando por no soltar un sollozo que amenazaba con escaparse de mi garganta. Sabía lo que vendría. Los juegos crueles, las miradas frías y esa sonrisa oculta que podía sentir a través de la tela. Se inclinó hacia mí, tan cerca que podía oler su respiración, un olor agrio, rancio, como el de algo que había estado podrido durante demasiado tiempo. Encendió la linterna y me la apuntó directamente a los ojos. La luz era tan intensa que me dolió. Cerré los párpados con fuerza, pero eso solo parecía divertirlo más. Sentí cómo deslizaba la linterna por mi cara, como si estuviera estudiando cada reacción, cada temblor de mi piel. De repente, se detuvo. Me quedé esperando, el corazón latiendo como un tambor, preguntándome qué haría ahora. En lugar de hablar o moverse, el hombre apagó la linterna, devolviéndome a una oscuridad aún más densa, como un abismo que me engullía. Escuché el ruido familiar de algo cayendo al suelo, era un objeto metálico, pequeño, que rodó hasta chocar contra mi pie. La ansiedad se arremolinó en mi estómago, una ola de puro terror. Luego, sin previo aviso, se fue. Los pasos resonaron al subir las escaleras, y la puerta se cerró con un golpe seco, dejándome de nuevo solo, atado y perdido en la oscuridad. Pero esta vez había algo más, un objeto a mis pies,
algo que él había dejado deliberadamente. Moví los dedos, intentando alcanzarlo, y mi corazón se aceleró cuando sentí el frío del metal. Era una navaja. Mi mente entró en pánico. ¿Por qué me había dejado algo así? ¿Era una prueba? ¿Un juego sádico para ver si me atrevía a liberarme y enfrentarme a algo aún peor? La oscuridad parecía apretarme, susurrándome que no lo intentara. Que estaba condenado a este sótano, a este ciclo de juegos retorcidos. Pero sabía que no podía quedarme así. Era mi única oportunidad, y aunque mis manos temblaban como hojas al viento, comencé a tratar de levantar la navaja con las yemas de los dedos. Era un esfuerzo torpe y desesperado. La navaja se resbalaba, se me caía, y el pánico me hacía respirar de manera entrecortada, como si el oxígeno se agotara. Por fin logré sujetarla. Era pequeña, vieja y oxidada, pero era todo lo que tenía. Traté de maniobrarla hacia las cuerdas que me ataban las muñecas, pero el esfuerzo era agotador. Me dolían los músculos y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que él volviera, o peor, antes de que esa presencia que sentía en las sombras decidiera mostrarse. El sonido de mis propios jadeos se convirtió en una tortura. Mientras cortaba las cuerdas con movimientos torpes, sentí algo. Era una brisa helada, pero no venía de la ventana. Parecía surgir de las mismas paredes, rozándome el cuello con la suavidad de dedos invisibles. Me paralicé. Algo se movía detrás de mí, algo que no podía ver. Me esforcé por no gritar, pero un gemido de terror escapó de mis labios. La brisa cesó, y el silencio volvió a ocupar todo el espacio. Sabía que no estaba solo. Algo se había despertado en ese sótano, algo que mi captor había dejado allí o invocado. Y mientras seguía intentando liberarme, la sensación de que algo me observaba, a centímetros de distancia, se hacía más y más fuerte. La navaja oxidada cortaba las cuerdas lentamente, y cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Mis dedos estaban entumecidos y torpes, como si el miedo los hubiera paralizado. Podía sentir el filo desgarrando las fibras, cada hilo rompiéndose con un sonido diminuto, casi inaudible, que sin embargo resonaba en mi mente como una explosión. La oscuridad a mi alrededor seguía siendo opresiva, asfixiante, y ese aire helado, esa presencia invisible que me vigilaba, no se había ido. Finalmente, las cuerdas cedieron y mis manos quedaron libres. Me las llevé al pecho, masajeando mis muñecas doloridas mientras intentaba controlar mi respiración. Pero el alivio fue fugaz. El sótano parecía retorcerse a mi alrededor, como si el propio espacio estuviera cambiando, vivo y hambriento. El goteo incesante del agua, ese metrónomo de locura, se aceleró, cada gota cayendo más rápido, como si marcara una cuenta regresiva que no comprendía. Me puse de pie, los músculos temblando tanto que casi no podía sostenerme. La silla crujió detrás de mí, y ese sonido hizo que el terror se disparara por mis venas. Me quedé quieto, paralizado, esperando que algo se lanzara hacia mí desde las sombras. Pero nada ocurrió. Solo estaba ese silencio espeso, y una sensación que crecía con cada segundo, la certeza de que algo se movía en las tinieblas. Con pasos torpes y lentos, avancé por el sótano. Sabía que la única salida era la puerta por la que mi captor entraba y salía, pero también sabía que era imposible alcanzarla sin ser oído. Intenté pensar en algo, en cualquier cosa, para calmarme. Pero lo único que podía escuchar era mi propia mente, recordándome los mensajes en las paredes, aquellos escritos por manos infantiles: corre cuando la puerta esté abierta. Y la peor de todas, la que me perseguía desde que la había leído: él siempre vuelve. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, pero aún así, las sombras parecían más espesas de lo que deberían. Empecé a caminar, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos. Cada paso parecía resonar, y me movía como un fantasma,
temiendo que cualquier sonido atrajera algo hacia mí. Mientras avanzaba, mis pies tropezaron con los juguetes abandonados, el osito sin ojos, la muñeca de cabello enredado, piezas de un rompecabezas desparramadas como huesos. El sótano estaba lleno de recuerdos rotos de otros niños, como advertencias silenciosas de lo que me esperaba. Algo crujió detrás de mí. Me congelé, el cuerpo entero convertido en piedra, los músculos rígidos como si fueran a romperse. El crujido se repitió, más cerca, un sonido de madera que se doblaba bajo un peso invisible. Me di la vuelta lentamente, mi corazón latiendo con tanta fuerza que me dolía el pecho. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba ahí, acechándome. Era como si el aire estuviera más denso en esa dirección, como si una presencia se agazapara en la oscuridad, esperando el momento perfecto para abalanzarse. La puerta del sótano se abrió de repente, y un chorro de luz me golpeó de lleno. Parpadeé, cegado, y escuché pasos apresurados, el sonido inconfundible de botas pesadas bajando por las escaleras. Mi captor había vuelto. El pánico me atravesó como un cuchillo, pero algo en su prisa me hizo dudar. No parecía el mismo juego cruel de siempre. Esta vez, sus movimientos eran erráticos, como si él también estuviera asustado. Me agaché rápidamente detrás de una pila de objetos, cubriéndome con lo poco que podía. Él apareció en el sótano, su linterna iluminando frenéticamente las esquinas, las paredes cubiertas de mensajes y los juguetes esparcidos por el suelo. Algo estaba mal. El hombre giraba la cabeza de un lado a otro, como si buscara algo, o peor aún, como si temiera que algo lo buscara a él. Y entonces, sin previo aviso, la luz de su linterna se apagó. El sótano quedó sumido nuevamente en la oscuridad. Y lo escuché. Un sonido que no era ni humano ni comprensible, un susurro largo, como un aliento frío que se movía en espiral alrededor de nosotros. Me quedé helado, sin atreverme a respirar. Porque esta vez, supe con certeza que no éramos los únicos en ese lugar. El sótano se sumió en una oscuridad tan densa que parecía tener vida propia, un velo negro que lo envolvía todo, devorando la última chispa de luz. El aire se volvió insoportablemente frío, y mis pulmones parecían colapsar con cada aliento, como si estuviera inhalando una neblina helada que se aferraba a mis huesos. Permanecía acurrucado detrás de la pila de objetos, sintiendo como mi cuerpo se volvía una estatua de puro terror. El sonido del susurro volvió, deslizándose por el aire, pero esta vez era más claro, más aterrador. No era un simple ruido. Parecía una especie de aliento, como si algo sin forma, algo antiguo y malévolo, estuviera respirando en la penumbra, absorbiendo el miedo que impregnaba el ambiente. Escuché el crujido de los pasos de mi captor, que ahora se movían con torpeza. Podía imaginar su cara detrás del pañuelo, sus ojos normalmente fríos ahora abiertos de par en par, porque incluso él parecía presa del pánico. Tragué saliva, sintiendo como un nudo áspero me subía por la garganta. Intenté hacerme más pequeño, hundirme en el suelo, volviéndome un fragmento más de este sótano maldito que quería consumirnos a todos. Mi captor murmuró algo, apenas un susurro ahogado, como si tratara de calmarse a sí mismo. Pero sus palabras no eran audibles, y en lugar de tranquilizarlo, el silencio parecía burlarse de él, devolviéndole su miedo en forma de un eco siniestro. De repente, el susurro se volvió un gemido gutural, un sonido que resonó desde las mismas paredes. Era imposible saber de dónde venía, como si el sótano estuviera gritando desde su propia esencia. Mi captor giró sobre sus talones, y en su desesperación encendió la linterna de nuevo. El haz de luz se movió erráticamente, barría el espacio con violencia, iluminando por un segundo los juguetes destrozados, las inscripciones en las paredes y las marcas de uñas que parecían grabadas con el sufrimiento de quienes habían estado allí antes que yo. La linterna se detuvo. La luz temblorosa se enfocó en una esquina. No había nada visible, pero pude sentirlo,
una presencia que parecía devorar el aire, hacer que la gravedad se sintiera más pesada. Y entonces, ocurrió algo que me hizo olvidar cómo respirar. La linterna cayó de las manos de mi captor, golpeando el suelo con un ruido seco. Se inclinó hacia atrás, tropezando con las piernas, como si algo invisible lo hubiera empujado. Sus manos temblaban, y podía escuchar cómo trataba de contener un grito. Fue entonces cuando lo vi. La linterna, que seguía iluminando desde el suelo, proyectó su luz hacia la pared, y en ese rayo de claridad fugaz, apareció una sombra. Pero no era la sombra de él, ni la mía. Era la sombra de algo más. Algo alto, retorcido, con brazos demasiado largos y un contorno imposible. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo, pero no había lógica, no había explicación. La sombra se movía como un parásito, pegada a la pared, mientras mi captor se retorcía de horror. La oscuridad se cerró a su alrededor, y por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. No había nada humano en su mirada. Solo el terror absoluto de alguien que sabe que no hay escapatoria. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, la sombra pareció abalanzarse sobre él. No lo tocó físicamente, pero el hombre se desplomó, como si su energía hubiera sido absorbida de golpe. El ruido de su cuerpo cayendo me hizo saltar, y todo quedó en un silencio agónico. Sentí náuseas, el sudor frío pegándose a mi piel mientras mis músculos se paralizaban. No podía moverme. No podía pensar. Todo lo que podía hacer era escuchar el último rastro de vida apagarse lentamente. Y en ese instante, comprendí algo aterrador, no era solo el quien estaba siendo cazado. Era mi turno. El sótano parecía cerrar su abrazo sobre mí, y sentí como las sombras se movían, acercándose, mientras yo seguía allí, atrapado en el horror más absoluto. El cuerpo de mi captor yacía inerte en el suelo, un bulto sin vida devorado por las sombras que parecían expandirse y contraerse como un ser vivo. La linterna, caída de su mano, seguía emitiendo un rayo de luz trémulo que iluminaba la escena con destellos fríos. Me quedé paralizado, los músculos rígidos por un terror tan absoluto que me hacía sentir como si fuera parte de ese sótano, una extensión más de su oscuridad. Quise moverme, pero era como si mis piernas se hubieran convertido en bloques de cemento. El silencio, después de la violencia del momento, era aún más insoportable. Mis oídos zumbaban, mi cuerpo temblaba con una fuerza que no podía controlar. Y fue entonces cuando lo sentí, un cambio sutil en el aire, como si algo inimaginable, estuviera respirando junto a mí. Una presencia helada, una conciencia que se deslizaba invisible a través de la penumbra. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome malas pasadas, pero la realidad era más cruel. La oscuridad no solo era un vacío, estaba cargada de algo tangible, algo que me observaba y se deleitaba en mi sufrimiento. Mi mirada se clavó en las paredes, donde los mensajes escritos por niños desaparecidos me parecían más vivos que nunca. Corre cuando la puerta esté abierta. Pero la puerta estaba cerrada, y no había a dónde correr. El susurro volvió, más cercano, más palpable, como un aliento frío que se deslizó por mi nuca. El terror me dejó sin aliento, mis músculos se contrajeron, y solté un gemido ahogado. Algo se movía detrás de mí, algo que no podía ver pero que sentía cada vez más cerca. Di un paso hacia atrás, apenas un movimiento torpe, y tropecé con algo en el suelo. Mis manos se aferraron a la pila de juguetes rotos, buscando desesperadamente alguna clase de protección, aunque sabía que nada de eso me salvaría. El sonido del goteo se volvió más fuerte, casi ensordecedor. Cada gota que caía era como un martillazo, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba agotando. Y entonces, de la nada, una risa suave y quebrada surgió de las sombras. Era infantil, pero torcida, como el eco de una pesadilla infantil que nunca terminó.
Un escalofrío me recorrió la columna vertebral y me sentí a punto de perder el control de mi propia mente. Quise gritar, pero mi voz se había roto hacía tiempo, perdida en el abismo de este lugar maldito. La linterna parpadeó una vez, 2 veces, y finalmente se apagó. La oscuridad total me engulló. Mi visión quedó inutilizada, y el mundo se convirtió en un espacio sin forma, un vacío absoluto donde solo podía escuchar mis propios jadeos. Pero no estaba solo. Lo sabía. Lo sentía. Un nuevo sonido rasgó el silencio, pasos suaves, como los de un niño descalzo, arrastrándose por el cemento. Se movían de un lado a otro, rodeándome, jugando conmigo. Me imaginé a esas presencias, esos ecos de otros niños, mirándome desde el umbral de la muerte, atrapados aquí por siempre, sedientos de compañía. Los pasos se detuvieron, y sentí un dedo frío rozar mi mejilla. La piel se me erizó, y un sollozo desesperado salió de mis labios. Pero el toque no era físico. Era como si algo invisible hubiera arañado el borde de mi alma, un roce que me dejó vacío, hueco, como si parte de mí hubiera sido arrancada. El susurro volvió, ahora en mi oído, y esta vez pude entender las palabras: tú eres el siguiente. El pánico me impulsó a moverme. Corrí a ciegas, tropezando con cada objeto, arañándome los brazos con las paredes húmedas. El sótano parecía un laberinto sin fin, y mi propio aliento era un eco enloquecido. Pero entonces, lo vi, un resquicio de luz bajo la puerta. Mi única salida. Sabía que no podía quedarme. Tenía que huir, aunque algo dentro de mí me decía que esa puerta no era la salvación, sino el principio de un horror aún más grande. La luz bajo la puerta era tenue, apenas un halo fantasmal que se filtraba por las grietas, pero en esa oscuridad absoluta se sentía como un faro, una promesa de que había algo más allá de este infierno. Mis piernas se movían por puro instinto, tropezando con cada paso mientras trataba de llegar a esa franja de esperanza. El sótano parecía resistirse, como si las sombras tiraran de mí, queriendo arrastrarme de vuelta al centro de su horror. Los susurros no habían cesado. Se movían a mi alrededor, rodeándome, danzando en un lenguaje que no comprendía, pero que me helaba la sangre. Era como si esas voces, esos ecos de niños perdidos, se hubieran unido a la oscuridad, formando parte de ella, y ahora susurraban advertencias o condenas que me arañaban el alma. No escaparás, decían, y podía sentir la verdad en cada palabra. Finalmente llegué a la puerta y sentí su superficie áspera con las manos temblorosas. Giré el pomo, y al hacerlo, me di cuenta de que estaba cubierto de polvo, como si no se hubiera usado en años. Por un instante, el pánico se apoderó de mí, ¿y si estaba atrapado para siempre? Pero el pomo giró, aunque con dificultad, y la puerta se abrió con un chirrido agónico. La luz que entró me cegó momentáneamente. Era débil, apenas la claridad de una bombilla titilante en algún lugar del pasillo, pero después de tanta oscuridad, era casi dolorosa. Me lancé al suelo del corredor, respirando con dificultad, sintiendo como mis pulmones luchaban por captar oxígeno. Me giré, esperando ver el sótano detrás de mí, las sombras acechando, pero lo que vi fue aún más aterrador. La puerta se cerró sola, lenta y silenciosamente, y en el último instante antes de que la oscuridad se tragara el sótano, vi algo. Era un par de ojos, brillando en la penumbra, ojos que no eran humanos, pero que me miraban con una mezcla de hambre y malicia. Se apagaron cuando la puerta se cerró de golpe, dejándome en el pasillo frío y desierto. Me puse de pie, tambaleándome, sintiendo que mis piernas eran de gelatina. El pasillo era largo y estrecho, con paredes cubiertas de papel desgastado y lámparas que parpadeaban como si estuvieran al borde de la muerte. Me moví hacia adelante, con el corazón martillándome en el pecho, mi mente todavía atrapada en los horrores del sótano. Pero algo no estaba bien. El silencio aquí era igual de denso, igual de vivo. Seguí avanzando,
cada paso resonando de forma antinatural. Las lámparas parpadeaban, y sentí que algo me seguía. Miré hacia atrás y, por un segundo, vi una figura al final del pasillo. Era un niño, o al menos, algo que parecía un niño. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, sus ojos completamente negros, sin un solo destello de luz en ellos. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Me giré y empecé a correr. Las paredes parecían cerrarse, el pasillo alargarse como una pesadilla que no terminaba. Mi respiración se volvió un grito ahogado, mis piernas se movían sin dirección, impulsadas solo por el deseo de escapar de lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero el susurro me alcanzó, más claro que nunca, retumbando en mi cabeza: nunca saldrás de aquí. Finalmente, vi una puerta al final del pasillo, una puerta diferente. Tenía una cerradura oxidada, y parecía más una entrada a un sótano que una salida. Me lancé hacia ella, rezando porque fuera mi escape. La abrí de golpe, y la luz del exterior, de un día soleado y brillante, me inundó. Me caí de rodillas en la hierba, sintiendo el calor del sol en mi piel, el aire fresco llenando mis pulmones. Pero algo no estaba bien. Me di cuenta de que el parque donde había sido secuestrado estaba exactamente igual, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Me giré, temblando, y la casa detrás de mí ya no parecía vieja ni ruinosa. Era nueva, reluciente, como si acabara de ser construida. Y entonces lo entendí, con una claridad que me desgarró: no había escapado. Solo había regresado al principio, atrapado en un ciclo que nunca terminaría. Sentí el aire volverse frío otra vez. Y supe que el horror no había hecho más que empezar de nuevo. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.